Buenas tardes, mi nombre es Edwin Jason Morales Romo. Hablaré sobre la insuficiencia cardíaca derecha. Mi grupo está conformado por Laura Alejandra Jojoa, Andrea Oliveros, Jamie Natalia Huitrón, Manuela Granada Velázquez, María Isabela Castro, Camilo Caso Muñoz. Presentación del caso. Paciente femenina, edad 38 años, ocupación, ama de casa. Síntomas iniciales, fatiga y disnea. Bueno, la fatiga. La fatiga se manifiesta por una disminución de la frecuencia de descargas de las unidades motoras reclutadas inicialmente por la relación de una fuerza. Puede ocurrir a nivel de corteza motora, monotoneuronas, vías piramidales, metareceptores, etc. Dentro de los mecanismos que ocurre al llegar la fatiga se tiene principalmente descrito el bloqueo de la conducción de proteínas de acción axonales a nivel de los sitios de unión previamente dichos, lo que conlleva una pérdida de activación de la fibra muscular. La disnea. Aunque esta se trata de una frecuente, su fisiología no se comprende en totalidad. No hay receptores especializados para la disnea, como sucede con algunos estímulos nocivos. Es probable que produzca por interacción entre la estimulación de los quimioreceptores alteraciones mecánicas en la respiración y la percepción de estas interacciones del sistema nervioso central. La hepatomegalia se puede ser causada por el aumento del número de células con células neoplásticas inflamatorias. Eh, el limitado también puede ser causado por el incremento del tamaño de células individuales, posiblemente por la retención y deposición de sustratos intermedios no metabolizados. El edema en las piernas. El edema en las piernas es el resultado del mayor movimiento del líquido desde el espacio intravascular al espacio intersticial o del menor movimiento del agua desde el intersticio hacia los capilares de los vasos linfáticos. El mecanismo se asocia con uno o varios de los siguientes factores: aumento de la presión hidrostática capilar, disminución de la presión oncótica del plasma, aumento de la permeabilidad capilar o obstrucción del sistema linfático. Eh, Venas regulares extendidas producto del aumento de la presión venosa. La cistitis o cavidad peritoneal. En la acumulación de líquido seroso de la cavidad peritoneal, producto de la alta presión de los vasos sanguíneos hepáticos, esto provoca que se filtre el líquido hacia el espacio intersticial. Signos. El cuarto sonido cardíaco audible sobre el ventrículo derecho corresponde al sonido conocido como R4. Es patológico en todos los casos, se manifiesta como resultado de una poderosa contracción auricular que llena un ventrículo normalmente rígido. Para el caso de nuestro paciente, este es causado por la hipertrofia del ventrículo derecho debido a la sobrecarga de la presión. Los resultados de la radiografía del tórax. En la radiografía del tórax, tal como lo podemos ver en esta imagen, la paciente muestra un agrandamiento del ventrículo derecho y las arterias pulmonares prominentes, que son hallazgos característicos de la hipertrofia ventricular. Eh, Hallazgos en el consistentes para la hipertrofia ventricular derecha, tal como lo podemos ver en este electrocardiograma. Eh, cara- Cateterismo cardíaco. Es el gold estándar para establecer el diagnóstico de hipertensión pulmonar, averiguar su causa y determinar la gravedad. El diagnóstico del caso de nuestra paciente se venció aumento de la presión de la arteria pulmonar, aumento de la presión del ventrículo y el atrio derecho. Con estos hallazgos se concluyó que la paciente tenía hipertensión pulmonar primaria debido a un aumento de resistencia vascular pulmonar, a lo que causó la insuficiencia ventricular derecha. Alteraciones fisiopatológicas de la insuficiencia ventricular derecha. En la insuficiencia cardíaca, que implica una disfunción ventricular derecha, de la presión consiguiente del edema, sobre todo las porciones declive del cuerpo, pies y tobillos. Eh, en las piernas, da señales de que el paciente estaba enferma, es que se fatigaba fácilmente y, sin embargo, dentro de los 6 meses la paciente tenía dificultad para respirar, disnea tanto en reposo como cuando hacía ejercicio, y tenía hinchazón en las piernas y los pies. En el examen físico, sus venas yugulares estaban distendidas, en su hígado estaba agrandado, y tenía cistitis en la cavidad peritoneal y un edema en las piernas. Ahora bien, en la insuficiencia ventricular derecha, de los síntomas más frecuentes son el edema en los tobillos y la fatiga. A veces los pacientes perciben una sensación de plenitud abdominal o en el cuello. La congestión hepática puede causar molestias en el cuadrante superior derecho del abdomen, y la congestión gástrica intersticial puede provocar saciedad temprana, anorexia y distensión abdominal. En los pacientes con insuficiencia ventricular grave puede identificarse eh, una construcción de los músculos esqueléticos, que puede reflejar cierta falta de uso, pero también un aumento del catabolismo asociado a la mayor producción de citocinas. La pérdida significativa del peso, la asfixia cardíaca, contribuye a un signo ominoso que asocia a una tasa de mortalidad alta, como sucedió con nuestra paciente.
Pregunta 1. ¿Cuál es el efecto del aumento de la poscarga sobre el volumen sistólico del gasto cardíaco, la fracción de eyección y el volumen sistólico final? Para responder a estas preguntas, recordemos que la poscarga es muy común actualmente cuando hay una insuficiencia cardíaca debido a que esta patología incrementa la presión de las arterias y la poscarga es directo proporciona a ella. Cuando la poscarga aumenta, disminuye la velocidad y la magnitud del acortamiento de la sarcómera. Esto se lo puede relacionar con el ejemplo de la imagen. El músculo se eleva y la poscarga más liviana se acorta más rápido. Eh, También el otro músculo se levanta, la poscarga más pesada y se acorta más lentamente. Lo mismo sucede con la poscarga, aumenta el corazón y disminuye la velocidad del acortamiento y por ende el volumen expulsivo del gasto cardíaco, como podemos ver aquí en la imagen. El músculo se levanta y la poscarga más pesada se acorta más lentamente y en el otro el músculo se levanta y la poscarga se aliviana y se acorta más rápido. Por otro lado, en la otra imagen podemos ver que el aumento de la poscarga a una contractibilidad constante determina que la curva de la fase de eyección sea más baja y más estrecha, de modo que se disminuye tanto el volumen sistólico como la fracción de eyección. Frente a esto, el corazón tiene más dificultad para expulsar sangre. Eh, es decir, se dificulta la eyección de la sangre de lo que genera que más sangre quede dentro del ventrículo al final de la sístole y por ende aumenta el volumen sistólico final. Como ahora hay más sangre que se quede en el ventrículo, la sangre que hace parte de la eyección disminuye, por lo que el volumen sistólico es menor. Pregunta 2. ¿Por qué la insuficiencia ventricular derecha causa hipertrofia ventricular derecha? Para responder a esta pregunta necesitamos establecer la relación entre la ley de Laplace y la insuficiencia cardíaca de la hipertrofia ventricular. En primer lugar, el paciente presenta serios síntomas de hipertensión arterial pulmonar, que padece donde los vasos sanguíneos de los pulmones se estrechan. Esto se relaciona con la insuficiencia cardíaca, en donde en este caso el ventrículo derecho alcanza difícilmente a bombear sangre, como podemos ver en la imagen. Eh, Alcanza fácilmente a bombear la sangre para cubrir las necesidades metabólicas. Sin embargo, este sobreesfuerzo implica que la presión de llenado ventricular se eleve y esta ejerce una gran fuerza opuesta en la contracción ventricular. Por consiguiente, la sangre se va a acumular en el sistema venoso sistémico y va a generar una hipertrofia ventricular por la respuesta compensatoria del miocardio frente al aumento del trabajo mecánico. Esta sobrecarga mecánica provoca que se eleve la tasa de síntesis de proteína y la cantidad de proteínas de la carga de cada célula, el número de sarcómeros y las mitocondrias, las dimensiones y masas de los miocitos y por ende el tamaño del corazón. En este contexto, la ley de tensión de Laplace establece la relación de estiramiento de la pared de cavidad de distensión con el aumento de disminución del aumento, donde T es la tensión que soporta la pared de la cavidad hueca, P es la presión, R es el radio cavitario y H el espesor de la pared. Tenemos entonces que al presentarse la insuficiencia cardíaca se presenta un aumento de presión del ventrículo derecho, aumento del radio de la cavidad, volumen por la acumulación de sangre y por consiguiente la disminución del espesor de la pared del ventrículo. Todos estos factores aumentan la tensión fuerza que tiende a agrandar la cavidad y lleva a un ventrículo y se hipertrofia por las razones ya expuestas. Trasplante cardíaco. Se extrae primeramente que todo. En la cirugía del trasplante cardíaco consiste en la extracción de un corazón defectuoso y se reemplaza por uno nuevo de un donante. Teniendo en cuenta una serie de contradicciones para esta cirugía como la edad, ciertas enfermedades preexistentes, malos hábitos de la vida como consumo de alcohol, drogas, fumar, entre muchas otras. Entre la cirugía se podría hacer para tratar daño grave al pulmón, tratar daño grave al corazón después de un ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca grave, cuando los medicamentos o otros tratamientos de la cirugía ya no sirven, anomalias cardíacas graves que estaban presentes al nacer y no se pueden reparar con cirugías, palpitaciones o ritmos anormales y potencialmente mortales que no respondan a otros. El corazón del donante debe estar en condiciones normal, sin enfermedades y con la mayor compatibilidad de sangre del tejido posible para reducir la probabilidad de rechazo. Además, se debe verificar que el paciente sea un buen candidato al trasplante realizado. En el procedimiento se utilizará una máquina de derivación para bombear sangre y el resto del cuerpo. La mayor parte del corazón viejo y dañado será removido. Las paredes posteriores de ambas cámaras superiores aurículas se dejan en su lugar y el nuevo corazón se adhiere a este tejido. Los vasos sanguíneos que se entran y salen del corazón también están unidos al nuevo corazón. Se desconecta la máquina de derivación y el nuevo corazón se conmociona y se comenzará a latir de nuevo. Se introducen tubos para permitir la salida de aire del líquido de sangre del tórax durante varios días con el fin de que los pulmones se vuelvan a expandir completamente. Es posible que los fármacos
vasodilatadores mejoran la condición del paciente. Los fármacos vasodilatadores son utilizados para ayudar a mejorar los signos y síntomas y disminuir la progresión de la enfermedad, que en este caso el paciente es hipertensión pulmonar. En esto, debido a los fármacos, lo que hacen es dilatar los vasos sanguíneos, más especialmente actúan sobre los músculos, las paredes arteriales y venas, lo que evita que tensen tales músculos y que se estrechen las paredes. De esta manera se logra y fluye con mayor facilidad los vasos sanguíneos, por lo que sería útil, ya que en la hipertensión pulmonar los vasos sanguíneos de los pulmones se estrechan, como vimos anteriormente, se bloquean o destruyen, lo que genera un aumento de presión arterial en las arterias de los pulmones. Algunos de los fármacos son epoprostenol, el treprostinil y el iloprost. Muchas gracias.